Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video número 6 de componentes. En este caso vamos a ver cómo generar informes con los componentes. Esta es una función nueva que trae SketchUp 2018 que nos permite valernos de la información que le cargamos a los componentes para poder generar informes y que nos sean útiles para poder trabajar. Si se fijan, cuando nosotros creamos un componente, cuando yo genero un componente cualquiera, ¿sí? Voy a hacer un rectángulo y voy a hacerle doble clic y voy a poner crear un componente. Yo tengo la posibilidad de ponerle una definición, ¿sí? Que vendría a ser como el nombre del componente, la descripción, ¿sí? Ya esto lo vimos, fijarlo, mirar a cámara, todo esto ya lo vimos, pero lo que tenemos nuevo es esta parte que está acá de atributos. Nosotros tenemos atributos avanzados donde podemos establecerle un precio, un tamaño, una URL, ¿sí? Y un tipo de IFC, que es un tipo de objeto, digamos, orientado a lo que es BIM, un objeto inteligente que sirve para arquitectura, cargar un tipo de objeto. Eh, vamos a, yo voy a poner ahora, vamos a suponer que esto es una ventana, ¿sí? Vamos a poner acá, ventana especial, vamos a ponerle, ¿sí? Vamos a poner de nombre entonces ventana especial para colocar en techo, ¿sí? Proponer algo, ¿sí? Precio, vamos a ponerle 1500. Tamaño, vamos a ponerle que es de 200, vamos a ponerlo por, vamos a ponerlo en centímetros, ¿sí? 200 por 300, ¿sí? Es el tamaño. No le voy a poner URL ni nada de todo esto y voy a poner crear, ¿sí? Y esta es esa ventana. Si se fijan, cuando yo la selecciono, si me vengo acá a información de la entidad, tengo el precio, el tamaño, puedo cambiar la URL o ponerle una URL ahora, puedo ponerle un estado, ¿sí? Puedo colocar un propietario si quiero, o sea, puedo seguir agregando campos y puedo ponerle el tipo o cargar un tipo de IFC, ¿sí? Para clasificar, ¿sí? este componente. ¿Para qué nos sirve esto? Bien, para poder generar los informes. ¿Qué, ¿Qué otra posibilidad tenemos acá? Tenemos la posibilidad de colocar la instancia. ¿Qué es esto de la instancia? Si se fijan, si yo hago una copia de esto, todos los componentes y todos los grupos en SketchUp, por defecto, si vamos a esquema, la máquina los nombra exactamente igual. Fíjense que yo tengo ventana especial y ventana especial, ¿sí? O sea, la máquina no define que hay una, o sea, que hay una diferencia entre esta y esta. Cualquiera de las dos se llama igual, se llama ventana especial. Pero yo en un plano, normalmente, en un plano, cuando hago un plano, cuando diseño un plano, les coloco un número o las identifico de alguna forma. Porque con esa identificación yo puedo saber específicamente qué tipo de ventana es y dónde va ubicada, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo identificarlas si las dos se llaman exactamente igual? Bueno, les puedo poner entonces una identificación, ¿sí? Vamos a suponer que entonces a ventana especial le coloco como código, ¿sí? A esta, poner BE, ventana especial guión 01, y a esta le pongo entonces BE-02, ¿sí? Porque una es la ventana especial 01 y la otra es la ventana especial 02. Si me vengo a fijar acá en esquema, fíjense que ahora las tengo diferenciadas, ¿sí? La 01 y la 02. Esto me permite que yo lo ubique en el plano, en algún lugar, y que yo pueda tener entonces en ese plano una referencia a estas ventanas, ¿sí? Fíjense en lo que he hecho yo acá. Yo tengo acá, por ejemplo, trazada un componente que es una puerta. ¿Sí? Dice puerta de 080, 1. Esta es la ubicación que le doy. Y a esta es la 2. ¿Sí? Puerta 080, 2. ¿Sí? A esta es entonces puerta de 091 y esta es puerta de 090, 2. ¿Sí? Puerta de 1 m 1, puerta de 1 m 2. Y lo mismo así con las ventanas. ¿Sí? Ventana, por ejemplo, de 120 centímetros. ¿Sí? 01, ventana de 120, 02. ¿Sí? Todo esto está en centímetros, 120 por 110. El nombre ventana A 120 por 110 es básicamente el nombre que yo le di cuando generé
entonces el componente. Pero la identificación es lo que aparece por delante. ¿Qué es lo que nos permite esto? Lo siguiente. Yo, por ejemplo, supónganse que tengo una ventana más de estas, ¿sí? Voy a hacer una más. Entonces, de esta ventana voy a tener 3. ¿Sí? O sea, de la ventana más chiquita voy a tener 3. Y voy a hacer una puerta más de la chiquita también, para que la podamos identificar. Voy a apretar control y voy a generar una puerta más. Entonces, a esta le voy a poner, la tengo que poner acá, que no es P082, sino que es P083. Y a esta es ventana 120, 3. ¿Sí? Entonces tengo 1, 2, 3. ¿Sí? P081, P082, P083. De esta forma yo voy colocándole identificaciones a cada uno de los objetos, ¿sí?, que tengo, o los componentes que tengo dentro de SketchUp. Y con esta información, ¿sí?, más la que yo le fui cargando a cada uno de los componentes, fíjense que cada uno de estos componentes tiene, aparte de tener entonces una ubicación o un nombre, tiene el nombre del componente, tiene un valor, tiene un tamaño, ¿sí? Y otra vez le podría poner la URL, ¿sí? Le podría poner el estado, ¿sí? Y le podría poner un propietario. Supónganse que la puerta es de la empresa tal, bueno, la empresa tal, ¿sí? ¿Qué puerta es la que voy a colocar? O la marca, o lo que quisiera ponerle. Toda esa información me sirve para después generar los informes. Cuando yo terminé de generar mis objetos, una de las cosas que puedo hacer es ordenar estos objetos. Yo los podría ordenar, por ejemplo, estos objetos en capas. Podría generarme una capa que se llame puertas y todas las puertas tirarla en la capa puertas. Podría generarme una capa que se llame ventanas y todas las ventanas tirarlas en la capa ventanas. Podría hacer otra cosa. Podría generar un grupo que se llame puertas y todas las puertas tirarlas entonces en la capa, en el grupo puertas, o un grupo que se llame ventanas y todas las ventanas tirarlas en el grupo que se llame ventanas. Podría separarlo por pisos, ¿sí? Todo esto sirve para generar informes. Podría separar entonces ventanas de planta baja, ventanas de primer piso, ventanas de segundo piso, ventanas de tercer piso, ¿sí? Si yo quiero que estos informes me reflejen, por ejemplo, de esa forma, si yo quiero que el informe me pueda arrojar entonces, por ejemplo, ventanas de primer piso por un lado, ventanas de segundo piso por otro, si fueran, por ejemplo, diferentes, ¿no? Entonces, en base a la organización que yo le doy, si lo trabajo con capas, si lo trabajo con grupos y demás, vamos a ver que los informes luego nos pueden otorgar entonces un mayor detalle, ¿sí? En cuanto al informe que nosotros queremos generar. Vamos a ir a ver el gestor de informes. Voy a dejar esto simple. Ahora no hay capas, no hay grupos, no hay nada, ¿sí? O sea, los únicos dos grupos que hay son los muros, que los voy a dejar porque quiero que vean una cosa y después los voy a eliminar o los eliminamos si queremos. Pero por ahora vamos a dejar entonces todo sin anidar nada. No hay nada anidado. Todo está colgando del archivo que se llama componentes. Yo le puse componentes a este archivo de SketchUp. Por si acaso lo voy a venir a guardar. Y vamos a venir entonces a archivo, ¿sí? Generar informe. Cuando venimos a archivo generar informe, se nos abre una ventana que nos permite entonces generar el informe, ¿sí? Y nos permite usar un informe de cantidades de componentes, que esto viene por defecto cargado, ¿sí? Informe de cantidades de componentes, ¿sí? Y es una plantilla que viene por defecto. Si yo quiero, puedo ejecutarlo esto así como está, puedo venir a ejecutar. Y lo que nos va a mostrar entonces es, nos va a detectar en nuestro dibujo todos los grupos, ¿sí? O componentes que tenemos, y nos va a dar un informe con el nombre. Fíjense, definition name, entonces es el nombre básicamente del grupo o del componente. Fíjense que en el caso de los muros, se dice muro porque yo acá le puse muro. El nombre del grupo le puse muro. Si yo el nombre del grupo le hubiera dejado grupo, acá diría grupo, ¿sí? Fíjense que dice 2 porque efectivamente hay 2 muros, ¿sí? Entonces dice cantidad 2. Lo mismo con los portones, las puertas y las ventanas. Fíjense que el único lugar que hay 3 es en la puerta más chica, la de 0.80, y la ventana más chica, la ventana de 120 por 110, que si recuerdan, ¿sí? Yo puse 3. Tenemos 3 puertas chicas y 3 ventanas chicas. Todo lo demás hay 2, ¿sí?
Hay 2 muros y todos los demás son 2. Entonces vemos que el informe ya de por sí, este informe que viene por defecto, funciona. Vamos a volver hacia atrás y vamos a generar un nuevo informe. Vamos a poner entonces, crear una nueva plantilla. Pongo una nueva plantilla y se me abre entonces esta posibilidad. Lo que tenemos acá, por un lado, son todos los atributos, ¿sí?, que nosotros podemos utilizar para obtener algún tipo de informe. Tenemos la definición name, que es el nombre que nosotros le pusimos al grupo, ¿sí?, o al componente cuando lo creamos. Tenemos la descripción que nosotros le pusimos. Entonces, cuando yo generé alguno de los componentes, le puse una descripción. Entity name tiene que ver entonces con el nombre este que nosotros le agregamos, por ejemplo, para poder identificarlo en los planos, ¿sí? ¿Vieron ese código que yo le agregué a cada uno de los componentes cuando los creé? Eso es el entity name. Después tenemos el volumen que ocupa. Tenemos la capa a la cual pertenece, ¿sí? Tenemos la distancia. Esto, length, tiene que ver con el valor o distancia que ocupa el objeto en X, en Y y en Z, ¿sí? Tenemos entonces el material que tiene aplicado, tenemos el propietario, ¿sí? Tenemos el precio, la cantidad, la medida, el estatus, la dirección de URL, ¿sí? Y después tenemos la posición en X, en Y y en Z, ¿sí? Entonces, nosotros podemos agarrar cualquiera de estos y arrastrarlo, ¿sí?, a alguno de estos campos. Esta opción que tenemos acá dice agrupar por. Supónganse que yo quiero generar un informe agrupado por, entonces, un layer en específico. Entonces pondría, por ejemplo, acá que me los agrupe por layer, ¿sí? Si quiero que me los agrupe entonces por el tipo de componente, fíjense que yo tengo, por ejemplo, componente puerta 080 por 010, por ahí hay 10 puertas de 080 por 010. Así que yo podría entonces que me los agrupe por el nombre del componente, agrupados por el nombre del componente, ¿sí? Por ejemplo, para poder entonces yo saber, por ejemplo, cuántas puertas de 080 por 010 tengo en la escena, ¿sí? Por decir un ejemplo. Entonces yo puedo acá agrupar, o sea, puedo elegir alguno de estos parámetros para seleccionarlo, tirarlo acá y poder agrupar en base a ese parámetro. Después acá es qué quiero ver, o sea, de lo que yo obtengo, de la agrupación que tengo o de la extracción de datos que estoy haciendo, qué atributos quiero ver. Quiero ver la descripción, quiero ver el nombre, quiero ver el volumen, quiero ver lo que, en qué layer se encuentra, quiero ver con qué material está hecho, quiero ver quién es el propietario, quiero ver cuánto es el valor, ¿sí? Quiero ver la cantidad de objetos que hay de ese tipo, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que tiro de este lado. Vamos a crear entonces uno, por ejemplo, que nos muestre entonces el nombre de los componentes, por ejemplo, el nombre de los componentes, y que nos tire la cantidad que existe, ¿sí? El nombre del componente y la cantidad que existe. Y vamos a ejecutar informe. Entonces tenemos como el que viene predefinido, ¿no? Un informe, acabamos de crear una plantilla como la que viene predefinida. Tenemos que portón hay 2, tenemos que puerta de 080 hay 3, ¿sí? Como el que vimos recién. Vamos a poner volver. Supónganse que yo quiero también ahora saber el precio. Bueno, entonces puedo poner el precio, ¿sí? Y puedo ejecutar informe. Y como ven, tengo entonces la columna de precio, ¿sí? Como vemos, lo tenemos acá al costado. Supónganse que yo, aparte de entonces saber por ejemplo, que es una puerta de 080 por 210 y que hay 3 en la escena, yo sé que el precio unitario es 1200, pero supónganse que yo no quiero tener los precios unitarios, que lo que quiero tener es el total. Quiero que me haga el total del dinero que me saldrían las 3 puertas. Entonces voy atrás y en vez de poner acá en precio, como viene por defecto, hago un clic en la ruedita, ¿sí? Y fíjense que tenemos 3 opciones para tocar. Tenemos una que vendría a ser, ¿sí?, que nos muestre el precio unitario, lo que estamos viendo en este momento. Otra que sería un conjunto de subtotales, ¿sí? Y una que sería la suma de todos los artículos que incluye entonces ese componente. Entonces yo voy a elegir la suma y ya que estamos, en vez de el nombre en inglés, le voy a poner subtotal.
le pongo acepto. Y si yo me voy ahora a ejecutar el informe, si se fijan, ahora tengo los subtotales de cada uno de estos artículos, ¿sí? Si quiero, por ejemplo, vuelvo atrás y en Quantity le hago un botón encima, un clic encima, perdón. Vengo a Quantity, lo edito y en vez de Quantity le pongo cantidad. ¿Sí? Y cuando ejecute el informe, entonces voy a tener cantidad y subtotal. ¿Sí? Definición name, si quieren le ponen el nombre o nombre del componente o artículo o lo que ustedes quieran, le pueden cambiar y poner el nombre que ustedes quieran. Ahora, fíjense que acá me aparece muro y quizás a mí no me interesa que me aparezca muro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que no me aparezca muro? Una de las cosas que puedo hacer es venir acá y en vez de decir todo el modelo, poner selección actual. Cuando yo pongo selección actual, puedo tranquilamente ahora venir y decir, bueno, quiero entonces este objeto, de este objeto a este objeto. Quiero informes entonces de este objeto hasta este objeto. Esto lo hice con Shift apretado. Y pongo ejecutar informe y solamente tengo los informes de esos objetos. ¿Sí? Si quiero puedo hacer un clic en descarga y automáticamente me da la opción de salvarlo en mi máquina como un archivo .csv que luego puedo abrir en Excel, por ejemplo, y editarlo y trabajarlo en Excel sin ningún problema. ¿Sí? O puedo llevarlo a layout y abrirlo desde layout y colocarlo en layout en una plantilla o en una hoja de layout como una plantilla de Excel. Lo mismo que estoy viendo acá, así como lo estoy viendo acá, lo puedo colocar tranquilamente en layout. ¿Sí? Pero si no lo puedo trabajar, lo puedo exportar, como les dije, en formato CSV y luego abrirlo con Excel y seguirlo trabajando en Excel o hacer lo que quiera con Excel. Bien, vamos a poner volver. Entonces, ya sabemos lo que es todo el modelo y sabemos también lo que es selección actual. Después fíjense que tenemos niveles de anidamiento. Y esto es lo que les decía yo, que ahora está puesto todo. Quiere decir que va a tomar todos los niveles de anidamiento que hubiera en la escena. Pero resulta que a ustedes se les hubiera querido anidarlo de forma tal de que, por ejemplo, se generaban entonces un grupo que se llamaba, por ejemplo, puertas planta baja. ¿Sí? Y bajo ese grupo de puertas de planta baja se encontraban todas las puertas que se encuentran en planta baja. Ustedes tranquilamente, en vez de decir que el nivel fuera todo, podrían hacer un clic acá y decir nivel, ¿sí? Y ponen el número del nivel. Selección actual y el número del nivel. Entonces, por ejemplo, la selección actual, ustedes podrían seleccionar el grupo que se llama planta baja puertas. Eso sería la selección actual. Y ustedes el informe que quieren sería entonces del segundo nivel, ¿sí? O sea, el nivel que pertenece a eso que acabo de seleccionar, ¿sí? Que en este caso yo pondría acá 2, por ejemplo, y le estaría diciendo el segundo nivel entonces de ese tipo de puertas. Vamos a verlo. Voy a cerrar esto un segundito. No voy a salvar los cambios y vamos a hacer eso. Supónganse que esto es planta baja, así que voy a agarrar estas puertas, ¿sí? Estas puertas, ¿sí? Y voy a generar un grupo. Control G. Y acá le pongo entonces cambiar nombre para poder identificarlo. Y le pongo entonces puertas guión planta baja. ¿Sí? Si yo quiero un informe entonces de las puertas de planta baja, me vengo entonces a archivo, ¿sí? Generar informe. Voy a crear una plantilla. Le pongo selección actual. Le pongo entonces el nivel. Le pongo que el nivel quiero que sea 2. La selección actual, selecciono puertas de planta baja. O sea, yo estoy seleccionando las puertas de planta baja y el nivel es 2. Arrastro qué es lo que quiero. Por ejemplo, definition name. ¿Sí? Entonces, definition name. Arrastro que quiero que me diga entonces, por ejemplo, la cantidad. Que me diga el precio. Y que me diga, supónganse que quiero que me diga la descripción. Y supónganse que me equivoco. Supónganse que yo quería primero que me tire la descripción, luego la cantidad y por último el precio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo venir, por ejemplo, a cantidad y con estas flechitas cambiarlo al precio y bajarlo, por ejemplo. Entonces, dejar entity, ¿sí? La descripción, el precio y la cantidad. El precio, ¿sí? Lo quiero más abajo, así lo que lo tiro más abajo. El precio, entonces, quiero el total, ¿sí? La cantidad está bien como viene por defecto. Lo vamos a cambiar. Cantidad. Acepto.
precio, vamos a ponerle entonces precio o subtotal, precio. Vamos a dejarle precio. ¿Sí? Ustedes ya saben, esto le pueden poner el nombre que quieren. En definition name le podemos poner entonces componente. Componente a comprar. ¿Sí? Y vamos a ejecutar el informe. Como vemos, tengo el informe, entonces, en este caso, es solamente de las puertas de planta baja. Y solamente de las puertas de planta baja en un segundo nivel. ¿Sí? Porque esto tiene, entonces, este es el primer nivel y este es el segundo nivel. Si hubiera un tercer nivel, o sea, si yo tuviera un nivel de anidamiento con un tercer nivel, este informe no me lo mostraría. ¿Sí? Por decir un ejemplo. Solo me mostraría el segundo nivel. ¿Ok? Entonces, de esta forma nosotros podemos ir controlando, organizando qué es lo que queremos ver, qué tipo de informe queremos ver, qué datos queremos obtener de cada uno de estos informes. ¿Sí? Entonces yo podría poner ahora esto, salvarlo, ¿sí? Le ponerle guardar cambios, ¿sí? Y le podría poner un nombre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podría ser informe, puertas, planta baja, ¿sí? Y creado por mi nombre y la descripción. Informes de puerta de planta baja del edificio tal y tal y tal. ¿Ok? Lo puedo guardar si quiero. Guardar modelo, guardo el informe, se me va a generar acá como estos que ven acá, que yo tengo generados, ¿sí? Se me va a guardar junto con el archivo de SketchUp, se me va a guardar el informe, ¿sí? Lo puedo exportar, lo puedo importar, lo puedo duplicar para hacerle modificaciones y que me genere ahora el informe de planta alta. Entonces lo único que hago es cambiarle el nombre y ponerle planta alta, y en vez de venir a seleccionar el grupo planta baja, selecciono un grupo que se llama planta alta, y entonces tengo el informe de planta alta por separado. ¿Sí? Puedo editarlo, ¿sí? Editarlo y cambiarle lo que tenga que cambiarle. Y una vez que yo termino, ¿sí? Una vez que termino, pongo ejecutar, y si quiero descargarlo otra vez, me voy a descargar. Se me abre entonces la posibilidad de descargarlo, ¿sí? Me pone la fecha en la cual yo generé el informe, me lo da como opción. Si yo quiero acá le pongo el nombre que quiera, ¿sí? Le pongo el nombre que quiera y lo guardo como un archivo CSV, que luego, como les dije, lo puedo abrir con Excel o con algún editor de plantillas de hojas de cálculo, o lo puedo abrir directamente en Layout y trabajarlo entonces en Layout. Puedo estar viendo este informe tranquilamente en Layout. Bien. Espero que les sea útil, que lo chusmen un poco ustedes, que practiquen entonces esto que les estoy mostrando. Tiene que ver entonces cómo ustedes quieren generar sus informes y cómo ustedes se van a acomodar o cómo se van a anidar estos grupos y estos componentes. Sepan que el informe les va a otorgar información no solamente de componentes, sino también de los grupos. Así que si quieren valerse de los nombres de los grupos, es un dato a tenerlo en cuenta, ¿sí? Los grupos les tienen que poner nombre, si no el informe va a decir grupo y adentro va a haber cualquier cosa, ¿sí? Así que es mejor que les coloquen un nombre. Y cuanta más información ustedes le coloquen a la hora de generarse los componentes, obviamente más datos van a poder obtener. En cualquier momento, cualquier componente de estos pueden venir a cambiarle, por ejemplo, su valor o las medidas o lo que fueran, la URL, el estado, lo que fuera, y obviamente el informe, cuando ustedes lo generen, va a actualizar toda esa información, ¿sí? Así que bueno, hasta acá llegó este video, espero que les sea útil y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.